¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestra semana número 5 de nuestra materia, los evangelios. Seguimos hablando acerca de temas que nos hablan en los evangelios y que nos ayuda a nosotros enfatizar un poco más en lo que es la teología bíblica dentro de los evangelios del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento inicia con estos 4 libros que nos hablan acerca de la vida de Jesús, de sus enseñanzas, de lo que Él vino a establecer. Él vino a darnos ejemplo de lo que es el reino de Dios, y eso lo vimos la semana pasada hablando acerca de las parábolas. Y en esta semana vamos a hablar acerca de las enseñanzas de Jesús, cómo es que Él enseña la verdadera palabra de Dios, y cómo a Él se le dio el título de Rabí. Este título fue en aquel tiempo un título honorable, un título que no cualquiera podía tener y que no a cualquiera se le daba este título. Pero viendo la forma en cómo Jesús enseñaba, la mayoría de las personas le llamaron rabí, eh, y esta palabra rabí denota respeto hacia una autoridad. Entonces ellos empezaron a reconocer la autoridad de Jesús en cuanto a la enseñanza, y empezaron a hablarle rabí, a mencionarle este nombre. En otras palabras, este uso del término rabí era la forma habitual en la cual se empleaba en aquellos tiempos cuando los discípulos se dirigían respetuosamente a sus maestros. Vamos a ver las características de la enseñanza de Jesús, que enseñaba con autoridad, que enseñaba con sabiduría, que enseñaba a través de los milagros, de las sanidades, de las liberaciones que él hacía, y también que enseñaba a través de las parábolas o las ilustraciones bíblicas que nos muestran lo que es el reino de Dios. La forma de enseñar de Jesús era a través de aldeas, de ciudades, de lugares, de pueblos, en cualquier lugar donde había oportunidad de enseñar. Jesús lo hacía. El primer sermón incluso lo dio en un monte, en lo que conocemos como las bienaventuranzas. Tenía discernimiento de los corazones, tenía compasión de la gente perdida, se preocupaba de las necesidades físicas también de las personas, y hablaba más fuerte a los religiosos, en este caso comparándolos como hipócritas. ¿Sí? Vemos la forma en cómo él hablaba a aquellos que cometían pecados. Era una forma diferente, con amor, con bondad, mostrando el fruto del Espíritu que ahora vemos en la carta de Pablo a los Corintios. Y vamos a ver que Jesús vivió siempre lo que él enseñó, lo que él predicó, e incluso hasta el momento de él ascender a los cielos, él estuvo dando ejemplo de lo que él estaba enseñando. La enseñanza del reino de Dios, eso fue el principal motivo o el fundamento de la enseñanza de Cristo. Hablar acerca del reino, que el reino de Dios se ha acercado, que el reino de Dios está con nosotros en aquel tiempo que estaba con los discípulos, y con el reino de Dios había llegado. Eso fue lo que Jesús empezó a hablar, ¿no? Entonces vamos a ver que, hablando del reino de Dios, el reino de Dios tiene 3 dimensiones. El reino de Dios es cuando nosotros nos sometemos a su autoridad. El reino de Dios llega cuando Dios demuestra su poder. Y el reino de Dios es donde Él revela su gloria. En este caso vemos el ejemplo de la transfiguración en el Evangelio de Mateo, y vamos a ver la autoridad de Jesús al momento de enseñar los principios del reino de Dios. Si nosotros aprendemos a comprender la autoridad que Jesús tenía al enseñar, vamos a no menospreciar la enseñanza de la palabra de Dios, y podemos nosotros establecer en nuestra vida
el hábito de poder nosotros ver cómo Jesús enseñaba y amar, el hábito de amar la enseñanza. ¿Qué es el hábito de amar la enseñanza? De aprovechar los tiempos de enseñanza, ya sea en la iglesia, en los lugares donde nosotros sabemos que va a haber enseñanza y no decir, híjole, pues otra vez enseñanza. La enseñanza Jesús nos enseña en los evangelios que es lo más esencial en la vida cristiana y lo que más nosotros debemos tener. Debemos depender de esa enseñanza en la cual se nos muestra el poder de Dios a través de lo que es la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Vamos a ver también en esta semana lo que es el ministerio de Jesús en Judea. En esta parte nosotros vamos a también a ver que Judea era la región meridional del reino de Israel. Se conoce como una región alta y seca, configurada por montañas que forman un macizo cerrado y accidentado. Esta parte en la Biblia se nos muestra que está al sur y es una parte de zonas desérticas. Es la capital de Jerusalén, es la santa ciudad para los judíos y está situada a 750 metros de altura en el Monte de los Olivos. Vamos a ver un poco de historia acerca de lo que es Judea. ¿Sí? Y en Judea están varios pueblos de importancia en la vida de Jesús. Recordemos en primer lugar Belén, la ciudad de David. Recordemos que está cerca, a unos 8 kilómetros de Jerusalén, donde fue el lugar del nacimiento del Mesías. Judea tuvo lugar también, o en Judea tuvo lugar también el bautismo de Jesús en el río Jordán por Juan el Bautista. Y también vamos a ver que dentro de esta zona están las faldas o están lo que es conocido como el Monte de los Olivos. Allí en las faldas de este Monte de los Olivos se encontraba Betania, donde vivían Marta, María y Lázaro, que también son mencionados. ¿Sí? Y algo más alejado de Emaús, donde Jesús apareció a los discípulos tras su resurrección. Otro lugar relevante dentro de esta parte mencionada en la Biblia, vamos a ver a Jericó, una ciudad fértil, donde pues ellos conquistaron, mencionada también en el libro de Josué, cuando ellos conquistaron en el capítulo 6 es mencionada esta ciudad, pero también es parte de estos lugares, ¿ok? En su ministerio en Judea, Jesús va a la fiesta de los tabernáculos. Esto es mencionado en los evangelios. Y en Levítico capítulo 23 podemos ver que se menciona y se describe esta festividad. Es una festividad de origen bíblico o que se remonta a los tiempos del pueblo de Israel. Y vemos cómo ellos empiezan a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Simboliza morar o es morar en cabañas, que simboliza la salida de la esclavitud de Egipto. Eso lo vemos en Levítico, como ya le mencioné. Entonces también en esta ciudad, en esta parte de Judea, vamos a ver que Jesús sana o sucede el milagro, realiza el milagro del ciego de nacimiento, que esto fue para que los líderes religiosos, en este tiempo los fariseos, los escribas, que eran hipócritas, pues vieran el poder de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a ver también que se menciona, vamos a un punto importante en esta lección, es que se menciona a Jesús como el buen pastor, y vamos a ver lo que es el buen pastor y de lo que nos habla en el Evangelio de Juan. También vamos a conocer lo que es el verdadero discípulo dentro de esto. ¿Por qué? Porque son cosas que pasaron en esta parte de los lugares donde Jesús estuvo. Vamos a ver la historia de Marta y María, que también es fundamental. Y vamos a ver que Jesús habla a sus discípulos acerca de la oración. Son puntos que
pasaron también dentro de esta zona y que nos ayuda a comprender un poco más. Vamos a ver las diferentes enseñanzas de Jesús, que también forman parte de esta clase, y cómo Jesús exhorta a los religiosos en ese tiempo, ¿sí? Y lo que podemos aprender de estas enseñanzas es que en varios lugares Jesús hacía diferentes cosas para mostrar el poder de Dios a través de él, para que los líderes religiosos vieran y se quitaran de sus ojos esas escamas que tenían a través de defender una ley que sí, Dios le había dado a Moisés, pero que el mismo pueblo había distorsionado, ¿sí? En este caso, hoy, en estos tiempos también lo vemos que líderes religiosos han distorsionado la palabra de Dios, hablando de ella de cosas que ni siquiera está mencionando, que ni siquiera pasaron así, que ni siquiera fueron así. Por eso nosotros tenemos que poner atención de escuchar y practicar la sana doctrina de la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos habla mucho de eso y el Señor Jesús nos da ejemplo de que verdaderamente Él vino a limpiar el templo. Eso también lo vamos a ver en los evangelios, pero no solamente en una forma terrenal o que nosotros digamos, pues sí, sacó a los cambistas, a los que vendían palomas, pero más que nada está hablando de la limpieza del templo espiritual, que es nuestro cuerpo, de aquellas cosas que no son o que nos alejan del plan y del propósito de Dios. También vamos a hablar acerca de su ministerio en Perea. Perea era la provincia más bella y pintoresca de toda Palestina, que también es mencionada en los evangelios. Perea, que es mencionada en los evangelios y que también pertenece a lo que es Palestina. Aunque es imposible trazar con exactitud el itinerario que siguió Jesús en esta etapa de su ministerio, se puede decir que se movió libremente por Betania, por Jericó y el área de Perea antes de entrar en Jerusalén por última vez. Perea es el nombre dado por los israelitas a la región al este del Jordán, entre el lago de Tiberias y el Mar Muerto. En el 63 a.C. fue ocupada por Roma. El 4 a.C., un esclavo llamado Herodes el Grande se apoderó de la región y reclamó el título real de su señor difunto. En este caso, pues lo que ya sabemos. Pero los romanos dominaron la revuelta y se la entregaron a Herodes el Grande. En esta situación se encontraba cuando nació Jesús, esta parte de Perea. Perea no aparece citada específicamente en el Nuevo Testamento, no lo vamos a encontrar tal como que diga, en Perea sucedió tal cosa, en Perea sucedió tal milagro, pero sin embargo se refiere varias veces a la tierra del otro lado del Jordán. O sea que cuando usted lea la Biblia en los evangelios y usted lea esta frase de que Jesús fue del otro lado del Jordán o que alguien estaba del otro lado del Jordán, se refiere a esta área de aquella parte de la tierra que es Perea, conocido como Perea en los tiempos de Jesús. Entonces, si usted ha pensado a qué se referirá, a qué lugar sería, está hablando de Perea, del otro lado del Jordán. ¿Sí? Entonces, los judíos se referían en general a ella como la tierra más allá del Jordán, también lo vemos de esta forma. El nombre de Perea se comenzó a usar después del destierro como denominación de una zona al este del Jordán, de unos 16 kilómetros de ancho, que abarcaba principalmente el borde del acantilado de 1000 metros que mira hacia el Jordán. En la época de Cristo, los judíos vivían en Perea y consideraban que poseían igualdad de posición con Judea y con Galilea. Como limitaba con ambas a través del Jordán, se hacía posible atravesándola en el sentido de su longitud y seguir una ruta enteramente judía de Galilea a Judea, evitando pasar por el territorio de los samaritanos. Vamos a ver que en esta parte Jesús enseñaba, nosotros vemos que Jesús enseñaba por las ciudades en el camino a Jerusalén, y estos lugares
de cierta forma Jesús predicó el Evangelio, ¿no? Entonces, vamos a hablar en esta parte de lo que es el ministerio en Perea. Vamos a ver acerca de cenas y banquetes en Lucas, que se mencionan varios de ellos, exactamente tres que vamos a ver. La parábola de la gran fiesta, Jesús y las multitudes, enseñanzas de Jesús acerca de las riquezas. Jesús se ocupa del perdón y de la fe. Jesús levanta a Lázaro de los muertos. El último viaje de Perea, lo que Jesús hizo en el último viaje de Perea, y vamos a involucrar un poco de la descripción de Jericó. ¿Por qué? Porque muchas veces se menciona esta parte de la tierra de Perea con la descripción de Jerusalén o hablando acerca de Jerusalén, y vamos también a hablar un poco acerca de esto. Entonces vamos a ver la ciudad de Jericó también, en el Valle del Jordán, que se menciona mucho en los evangelios y que nos ayuda a nosotros a aprender un poco más de los lugares en los cuales se menciona en la Biblia y que quizás los habíamos leído pero no los habíamos entendido. Entonces eso es lo que vamos a ver en esta parte de nuestra materia, en esta quinta semana de nuestra materia, que nos ayuda a nosotros fundamentar más lo que es la enseñanza a través de los evangelios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero y este resumen te sirva para ampliar un poco más la enseñanza de los evangelios de cada una de las clases que vamos a ver esta semana. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos la próxima semana, primero Dios. Bendiciones.